En los siguientes videos aprenderás el control básico de movimiento de un objeto mediante el teclado, así como su comportamiento como objeto rígido. Posteriormente aprenderás a introducir un sonido cada vez que el objeto choque con un elemento dentro del escenario. Tengo cargado Unity Hub y voy a empezar creando un proyecto nuevo al que le voy a denominar Control Player. Nos encontramos ahora ya dentro de Unity, donde nos proporciona una escena nueva, la cual está completamente vacía. Esto simula como si fuera un espacio general, al cual vamos a ir llenando poco a poco con nuestros elementos dentro del entorno del juego. Contamos con una primera escena de ejemplo, y Unity nos proporciona dos primeros elementos, que es la cámara principal y una luz direccional que se va a encargar de iluminar el escenario. Cada vez que hago un clic en cámara principal, vamos a tener aquí una vista previa de lo que se vería en nuestro juego al momento de ejecutarlo. En la parte inferior contamos con un espacio denominado Project, donde tenemos la estructura de archivos que conforman el proyecto que ha sido creado. Acá hay unas carpetas que ya vienen por defecto para poder trabajar dentro de la plataforma. Algunos de ellos se instalan poco a poco o podemos ir descargando para su ejecución correspondiente. Eso lo vamos a ir viendo a través del Unity Assets. Voy a empezar creando un objeto nuevo. Voy a crear un objeto 3D, un plano. Vamos a darle el nombre piso. Para trabajar las características del elemento que hemos creado, Unity nos proporciona una ventana denominada Inspector que aparece en la parte derecha de la pantalla. Desde aquí podemos observar la posición del objeto, rotación, escala y algunos otros componentes que vienen ya incorporados. Hay otros componentes que nosotros vamos a ir agregando poco a poco según la necesidad de comportamiento del objeto. Vamos a realizar cambios en la posición. Vamos a llevar esto a la opción Reset para que inicialice la posición en X0, Y0 y Z0. Ese va a ser nuestro piso. Si vemos que está muy pequeño, voy a aumentar la escala. Vamos a encadenar proporciones. Voy a darle 2 para que las tres dimensiones cambien simultáneamente. Este va a ser para nosotros nuestro piso. Para poder movernos dentro del entorno, podemos con el botón derecho del mouse rotar y nos va a llevar, bueno, estamos orbitando. Si presionamos el scroll, podemos desplazar el escenario. Si hacemos scroll hacia atrás, nos alejamos y hacia arriba o hacia adelante nos acercamos. También tenemos aquí los ejes de coordenada desde donde quisiéramos ver nuestro entorno gráfico. Por defecto, todo se está viendo en un modo 3D. Sin embargo, podemos decirle, quiero que todo se vea en modo 2D y el escenario va a cambiar a su vista 2D. En este caso voy a desactivar la opción 2D para seguir visualizando en un aspecto de perspectiva. Voy a crear a continuación otro elemento que va a ser nuestro player. Vamos a llamarle player. Voy a darle un reset a su posición para que también se ubique en el centro de eje de coordenadas. Pero vemos que el centro del cubo, en este caso del player, está prácticamente a la mitad, ¿no?, del piso. Vamos a elevarlo un poco. El player. Moví el piso. Ahí. Voy a darle la mitad de su tamaño. Y para diferenciarlo del resto de elementos, voy a hacer que tenga un color determinado. No podemos pintar el objeto de manera directa. Lo que vamos a hacer es crear un material. Dentro de la carpeta Assets, que es donde vamos a colocar todos nuestros elementos reutilizables, voy a hacer clic derecho, crear, folder, carpeta. Voy a dar el nombre Materiales. Ingreso y dentro de la carpeta Materiales esta vez voy a hacer clic derecho, crear material. Vamos a darle Material Player. Realmente el nombre es solamente para identificar.
Entre las características o propiedades que vamos a manejar dentro del inspector va a ser el color. Voy a darle un color rojo. Y le voy a ampliar el aspecto metálico. Observemos cómo cambia, ¿no?, el aspecto, un poquito menos quizá. Y le aplico al objeto que denomino player. Si le damos un play, estamos demasiado lejos del player porque ese es el punto de vista de la cámara. Así que vamos a volver a cambiar nuestro punto de vista. Voy a primero ubicarme, selecciono el objeto, voy a ubicar cuál quiero que sea el punto de vista de la cámara, por ejemplo ahí. A continuación selecciono la cámara y le digo dentro del menú Game Object, alinear al punto de vista. Y ahora la cámara se va a alinear para que nos dé el punto de vista que acabamos de activar. Le doy un play y ya está ejecutándose el juego. No hay ninguna acción porque aún no estamos escribiendo ningún código. Para poder controlar al personaje, o en este caso al player, vamos a crear una carpeta nueva, al cual le voy a denominar Scripts. Y vamos a crear un Script C#. El nombre que le vamos a dar es Game Manager. Cuando asignamos este nombre, Unity automáticamente va a brindarle un icono especial, asumiendo que el script denominado Game Manager es el script principal que va prácticamente a controlar el elemento más importante dentro del juego. Voy a asignarle este Game Manager a mi objeto player. Ahí está. Lo selecciono y me aseguro que dentro del inspector me aparezca ya que se le ha asignado el script Game Manager. Aquí está el script Game Manager. Para poder editar un script podemos hacer uso de cualquier editor de textos, pero lo ideal es utilizar un programa externo de desarrollo de código. Voy a irme al menú Edit, Preference, y aquí tenemos herramientas externas, dentro del cual vamos a ubicar la opción Microsoft Visual Studio 2022 u otra versión que tengamos. De preferencia esta versión porque este es un editor de código que nos va a ayudar incluso al momento en que escribamos determinada sintaxis. Simplemente acepto. Ahora cuando le doy doble clic me va a cargar Visual Studio y nos va a aparecer aquí el texto, en este caso del archivo Game Manager, el script Game Manager. Esta es la estructura de un archivo C# y nos aparece con dos funciones iniciales, Start y Update. Start, o dentro de Start vamos a colocar sentencias que se van a ejecutar al inicio cuando se llame por primera vez a este script. Mientras que en Update se van a ejecutar o se van a colocar líneas de código que se van a ir ejecutando constantemente conforme el juego comience a desarrollarse. Para poder mover el elemento, vamos a moverlo en sus ejes X y en el eje Z en este caso. El eje X es el eje horizontal. Si yo muevo en el eje X, el objeto se va a mover de manera horizontal. Si muevo en el eje Y, el objeto se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Pero si lo muevo en el eje Z, se va a mover, vamos a resetear, se va a mover hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Adelante, positivo, hacia atrás, negativo. Lo mismo acá, negativo hacia la izquierda, positivo hacia la derecha. Vamos a resetear. Un primer elemento para nosotros va a ser el eje, tanto el eje horizontal como el eje, en este caso, no vertical, sino un eje, digamos, de profundidad. Vamos a empezar creando variables privadas. Una variable privada de tipo flotante que le vamos a llamar MueveX, el cual se va a generar en el instante en que nosotros presionemos una determinada tecla. Voy a crear otra variable privada tipo flotante que por defecto el programa, como le puse esta nomenclatura MueveX mayúscula, me sugiere, ¿no?, a MueveY mayúscula. Voy a darle por mientras Y.
A pesar que deje Z, ¿no? Porque vamos a ver hacia adelante, así que mejor vamos a corregirlo con Z. Porque va a mover el objeto hacia adelante o hacia atrás. Dentro de Unity, voy a ir a Edit, Project Settings, Input Manager, manejo de ingresos de teclado. Voy a activar Axes o ejes y aquí tenemos los diferentes métodos de acción con el teclado. Hay teclas, por ejemplo, para el eje horizontal, vertical, tecla de fuego 1, 2, 3, tecla de salto. Son teclas con nomenclaturas proporcionadas por el programa, pero que vienen asignadas a determinada tecla. Por ejemplo, el eje horizontal se llama así horizontal, como lo estamos viendo, y su valor positivo va a ser cada vez que presionemos la tecla flecha a la derecha, y nos va a arrojar un valor negativo cada vez que presionemos flecha a la izquierda. Otra forma de activar el eje horizontal, que son botón alternativo, la tecla A o la letra A. La letra A nos va a brindar un valor negativo y la letra D un valor positivo. En el caso del vertical, bueno, aquí se llama vertical, va a estar denominada o va a estar activada por las teclas flecha arriba, flecha abajo o las teclas con la letra S y la letra W. Tenemos otras teclas como por ejemplo la tecla fuego, que se denomina fuego 1, que se activa con la tecla control del lado izquierdo y también con la tecla izquierda del mouse, ¿no? Hay dos formas de activar. Bueno, en este caso vamos a trabajar los desplazamientos tanto horizontal como vertical con estos nombres. Entonces lo vamos a decir a Unity a través de C# que la variable mueve X esté dado por el eje según ingreso de teclado. La sintaxis es input get axis horizontal. El nombre que hemos visto dentro de Unity es un texto, por lo tanto vamos a colocarlo entre comillas. La variable mueve Z. También va a estar dado por el eje que se consiga cuando presionemos la tecla vertical. Hay que escribirla tal cual se encuentra denominado dentro de Unity. Vamos a grabar hasta acá. Hasta aquí solamente estamos determinando el valor de determinada función o determinada variable en función a la tecla que hemos presionado. Ahora, vamos a hacer que el objeto se mueva. La propiedad para poder mover un objeto, en este caso al objeto al que se le ha asignado el script, es la función transform. Y queremos que se traslade, por lo tanto vamos a ubicar la subfunción translate. Yo escribo las primeras palabras o las primeras letras de la palabra y el programa me sugiere, aquí está translate. La función translate o su parámetro translate trabaja con un elemento, ahí aparece vector 3. ¿Qué cosa es un elemento vector 3? Un elemento vector 3 es aquel que me va a permitir trabajar 3 ejes o valores en los 3 ejes de coordenadas. Hay varias formas de determinarlo. Podemos crear un vector 3 como nuevo vector 3 y dentro del cual colocar los valores de la posición X, Y o Z. O cuando la función en este caso ya es del tipo vector 3, directamente vamos a colocar las posiciones o los valores para la posición X, Y y Z. Entonces, yo quiero que el objeto se traslade en el eje X el valor que se ha obtenido con la variable mueveX. Estaba olvidando, aquí el vector 3 tiene 3 valores.
el valor en X, valor en Y y valor en Z. Ustedes pueden crear una variable nueva de tipo vector3, pero en este caso la subfunción translate ya es una variable o una función que acepta elementos del tipo vector3. Así que vamos a, en vez de colocar una cantidad en X, una cantidad en Y, Z, directamente vamos a colocar acá mueve X, es decir, el valor que se ha obtenido con el ingreso al teclado. Y no quiero que se mueva nada en Y y no quiero que se mueva nada en Z. Y como este es un código script, vamos a cerrarlo con un punto y coma. Vamos a probar hasta acá el código del movimiento del objeto. Y vamos a observar si es que se necesita un componente adicional. Voy a darle un play. Vamos a ver. Ya el objeto se mueve, pero a una velocidad demasiado rápida. Así que vamos a controlar el movimiento con una variable nueva al que le voy a llamar speed o velocidad de tipo privada. Y le voy a asignar un valor. Vamos a escribir con minúscula. Una velocidad de 5 por ahora. 5. Significa que voy a tener que multiplicar el valor que se ha obtenido con el eje por la velocidad. Pero ojo que aún no estoy utilizando la velocidad y sin embargo el objeto ya se mueve a una velocidad alta. Una manera de controlar esta velocidad es con una función especial que me va a permitir trabajar en intervalos en función a los fotogramas. Ese pequeño código que me va a permitir controlar esa velocidad es un subelemento del objeto time. Así que este valor del eje o el valor de la variable muevex la voy a multiplicar por el elemento time y subelemento delta time. Cuando le demos un play hasta acá, vamos a ejecutar. La cajita, un stop player en este caso, se mueve más lento, ¿no? Ya no se mueve tan rápido. Entonces, esta es prácticamente la velocidad básica. Presiono flecha a la derecha y el objeto comienza a moverse a la derecha. Ya no tan rápido, sino suave. Presiono flecha a la izquierda y lo mismo. Entonces, a partir de aquí es donde vamos a empezar a controlar con la velocidad. A este resultado voy a multiplicarlo por el speed, que es la velocidad, en este caso el valor de 5. Vamos a probar, le doy un play y ahora sí el movimiento es un poquito más rápido, ¿no? Si a pesar de ello vemos que está muy lento, podemos empezar a controlar con la velocidad. Entonces aquí voy a hacer un pequeño cambio. En vez de que sea una variable privada, voy a darle una variable pública. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir probándolo directamente en el propio Unity. Mientras sea privado, solamente lo voy a controlar desde el código. Mientras sea público, voy a poder controlarlo también dentro del propio Unity. Observo que aquí ahora la velocidad ya no, me aparece, mejor dicho, la variable velocidad, que es 5. De repente voy a aumentarle a 8. Solo para probar. Le doy un play. Se mueve mejor. De repente voy a dar una velocidad de 15. Pruebo con velocidad 15, hago un clic en la pantalla y el objeto se mueve mucho más rápido. Entonces comienzo a controlar cuál sería la velocidad adecuada para el movimiento del personaje o del objeto. Voy a darle velocidad 30. Hago un clic en el juego y posiblemente ese sea una velocidad muy alta. Entonces, a partir de acá ustedes van controlando. Creo que una velocidad adecuada, a mi parecer, podría ser 10. Y digo, lo voy a dejar en 10. Listo. Entonces, salgo de aquí y como ya probé que con 10 funciona muy bien, ya puedo cambiar esto a privado y asigno la velocidad ya a 10. Porque me he dado cuenta que con esa velocidad, con ese valor está mucho mejor. Y ahora voy a mover también en el eje Z, así que vamos a darle también
que no solamente mueva en el eje X, sino también quiero que mueva en función al valor que hemos obtenido en Z. Entonces, en vez de 0, vamos a colocar aquí, mueve Z multiplicado por el objeto time y su elemento delta time, multiplicado por la velocidad speed. Grabamos, esperamos que compile y ejecutemos en Unity. Ejecuto dentro de Unity y el objeto ya se mueve hacia la derecha, se mueve hacia adelante, se mueve hacia atrás y prácticamente ya estoy obteniendo un control básico sobre el objeto. Hasta aquí el objeto solamente se mueve de un lado a otro, no rota, no gira, simplemente se mueve. ¿Qué pasaría si en vez de que se mueva así muy derechito, quisiéramos que el objeto rote? En vez de que avance, simplemente gire y continúe su movimiento. Entonces, lo que vamos a introducir a continuación es un proceso de rotación. Para saber cómo lo vamos a rotar o en qué eje vamos a rotar, voy a rotar la imagen primero, el entorno. ¿Qué pasaría si yo roto en el eje X? Digo rotación en el eje X, sabemos que el objeto se va a ir hacia atrás o hacia adelante. Digo, no es el eje adecuado. Voy a regresar esto a 0. ¿Qué pasa si lo roto en el eje Z? Va a rotar en este sentido. Tampoco quiero que rote en ese sentido. Entonces, el eje adecuado para rotar, dando la sensación de que el objeto está girando de un lado a otro dentro de su entorno, para nuestro caso va a ser el eje Y. Entonces, ya no lo vamos a mover hacia los costados, siempre se va a mover hacia adelante y atrás. Y al momento en que presionemos, por ejemplo, tecla a la derecha, yo no quiero que se mueva, quiero que rote. Por lo tanto, el eje horizontal lo vamos a utilizar para que el objeto rote en el eje Y. ¿Okay? Cada vez que presione la tecla flecha a la izquierda, quiero que el objeto rote hacia la izquierda. Y cuando presione flecha a la derecha, quiero que rote hacia la derecha. Entonces, vamos a regresar esto a 0. Regreso a código. Ya no vamos a mover hacia los costados. Entonces, el movimiento o la función translate, cada vez que presionemos la tecla flecha horizontal, esto no se va a mover. Siempre se va a mover solamente en el eje Z, hacia adelante o hacia atrás. ¿Dónde vamos a utilizar el eje mueve X? Cuando utilicemos la función de rotación. Transform.rotation. Rotation, aquí está. O rotate en este caso, vamos a rotar. Rotate. También es un vector 3. Lo voy a preparar. Digo, no quiero que rote en el eje X ni en el eje Z. Hemos quedado que va a rotar en el eje Y. ¿Cuánto va a rotar? Lo que se obtenga en la variable mueve X. También lo vamos a multiplicar por el delta time. Y vamos a crear una variable nueva que le vamos a llamar speed rotación. Speed rotación o speed rota nada más para no hacerlo muy larga. Speed rota. Le voy a asignar un valor de 25. Perdón. 25. Y aquí la rotación voy a multiplicarla por esta variable nueva. Speed, speed rota. Grabamos y vamos a través de Unity para probar. Cuando presiono flecha adelante, se va a ir hacia adelante, hacia atrás, pero cuando presione flecha a la izquierda, el objeto va a rotar hacia la izquierda y se va a mover en esa dirección. Presiono flecha a la derecha, el objeto rota hacia la derecha, vemos que rota muy lento y va a continuar en esa dirección. Entonces podemos incluso combinar ambas flechas y el objeto va a comenzar a girar. Pues, ¿no? Uy. Ahí va hacia atrás, quiero que rote, gire y vaya hacia adelante.
me doy cuenta que la rotación está muy lenta, así que voy a aumentar el valor de la variable rotación. Voy a darle 50 y vamos a ver qué tal funciona con dicho valor. Grabamos y probamos. Luego voy a ajustar la posición de la cámara. Hacia adelante, hacia atrás, gira. Y ahora sí. Ahí, por ejemplo, estoy presionando ambas teclas y ya lo perdí el objeto. Tengo que controlar mejor la posición de la cámara. Y hasta aquí llegaríamos con estos movimientos de control del personaje, control básico de nuestro personaje.